La descubrí siéndome infiel, y terminé sosteniéndola para que no se rompiera. No buscaba nada raro esa noche. Solo un informe viejo que necesitaba para terminar una presentación. Mi computadora estaba lenta, así que fui abriendo carpetas antiguas, una tras otra. Algunas tenían nombres como Proyecto Q1 o Cosas Viejas. Otras, simplemente códigos que ya no recordaba haber escrito. Fue en una carpeta llamada Temp-Clara, donde lo vi. Un archivo de vídeo sin nombre, solo números. Bit-202405111 MP4. No debería haberlo abierto. A veces pienso que mi vida estaría intacta si simplemente lo hubiese ignorado. Pero la curiosidad, o tal vez el hecho de que Clara había usado esa computadora hacía unos meses, me ganó. Lo abrí. Y todo cambió. El vídeo era corto, apenas 2 minutos. Suficientes. Ahí estaba ella. Mi novia. Mi Clara. Desnuda, en una habitación que no reconocí, con alguien más. El tipo apenas se veía, su rostro estaba a medias, pero no importaba. La cámara estaba enfocada en ella. En su rostro. En su sonrisa. En sus manos aferradas a otra piel que no era la mía. Apagué la pantalla como si quemara. Me quedé ahí, con la imagen congelada en mi mente, el pecho vacío y la garganta seca. Sentí como si todo el aire se hubiese ido del cuarto. Me puse de pie. Caminé sin rumbo por el departamento. Tenía el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir. Clara estaba en casa de su madre esa noche. Un viaje corto de fin de semana, algo sobre ayudarla con unas cajas. Nunca dudé. Nunca me pasó por la cabeza desconfiar. Era Clara. Mi refugio, mi compañera. Llevábamos casi 3 años juntos. Vivíamos juntos desde hacía 1. Y de repente, un archivo había derrumbado todo eso. Mi cabeza se llenó de preguntas. ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué? ¿Quién era ese hombre? Lo conocía. ¿Fue una sola vez o? Me senté en el sofá con la luz apagada. Pensé en llamarla. Gritarle. Decirle que lo sabía todo. Pero no lo hice. No por cobardía. Es que algo no encajaba. Clara no era así. O al menos, no la mujer que yo conocía. Ella tenía sus sombras, como todos, pero era honesta. Frontal. ¿Cómo pudo ocultarme algo tan grande? Esa noche no dormí. Me quedé con los ojos abiertos hasta que el amanecer iluminó las cortinas. Repetí la escena una y otra vez en mi mente. Me dolía. Me dolía como si alguien hubiese rasgado algo dentro de mí. No sabía si sentía más tristeza o rabia. Pero sobre todo, sentía confusión. Y entonces decidí no decirle nada. Aún no. Necesitaba entender. Entender qué había visto realmente. Si había un contexto. Si había una explicación. Si todavía quería escucharla. Y en el fondo, me aterraba que sí. Porque el dolor que sentía no era el de alguien que quiere irse. Era el de alguien que todavía, a pesar de todo, ama. Y eso, en ese momento, fue lo que más me rompió. No volví a ver el vídeo. No pude. Estaba ahí, en mi escritorio, como un veneno esperando. Pero no lo abrí de nuevo. En vez de eso, comencé a observar. A mirar a Clara con otros ojos, como si la estuviera conociendo de nuevo, o por primera vez. La noche que volvió, me besó como siempre. Me preguntó si había cenado, si dormí bien. Le dije que sí. Mentí. No sé si lo notó. El desayuno del día siguiente fue igual de normal. Tostadas, café, su sonrisa. Era todo tan cotidiano que dolía. Porque mientras ella untaba mermelada en el pan, yo la imaginaba con otro. Las imágenes del vídeo me venían como flashazos, interrumpiendo todo intento de paz. Empecé a notar cosas. Pequeños silencios. Momentos en los que bajaba la mirada al hablar. La forma en que escondía la pantalla del teléfono cuando escribía. Tal vez siempre lo hizo. Tal vez yo antes no lo veía. Tal vez ahora todo me parecía sospechoso porque quería que lo fuera. Me sentí ridículo espiándola. No soy ese tipo de hombre. Nunca revisé su celular, nunca dudé. Pero ahora cada mensaje, cada notificación, cada sonrisa frente a la pantalla me hacía preguntarme, ¿será él? Y entonces empecé a revisar dentro de mí también. Recorrí los momentos de nuestra relación como quien recorre un museo en ruinas. Vi el inicio, la risa fácil,
las conversaciones infinitas, la forma en que me miraba como si fuera suficiente. Recordé el día que me dijo que quería vivir conmigo, que le gustaba cómo me hacía sentir como en casa. Y recordé también las grietas. Las peleas pequeñas que dejamos pasar. Las veces que nos herimos con palabras porque estábamos cansados. Sus noches de trabajo que se alargaban. Mis respuestas secas. Las veces que dormimos dándonos la espalda. No justificaba nada. No la excusaba. Pero por primera vez me pregunté, ¿cuándo dejamos de cuidarnos? Empecé a dudar de mí mismo. ¿La hice sentir sola? Vacía. ¿Estuvo buscando algo que yo no supe darle? El pensamiento me ahogaba, porque parte de mí quería entender, mientras otra parte gritaba que no había justificación para lo que vi. Era como abrir cajas olvidadas. Algunas llenas de ternura. Otras llenas de polvo. Y otras, que ojalá nunca hubiera abierto. Pasaron los días. No decía nada. Ella tampoco. Clara seguía siendo ella. O eso parecía. Me besaba, me abrazaba. Me contaba su día. Pero había algo distinto. Como si supiera, como si sintiera que algo estaba por romperse. Me miraba más de lo normal, a veces como con miedo. O tal vez era culpa lo que veía en sus ojos. Cada noche me decía a mí mismo, mañana lo hablaré. Pero cada mañana, me acobardaba. Tal vez porque aún no quería perderla. Tal vez porque aún la amaba, incluso rota. O tal vez, porque aún no sabía si yo también estaba roto. La noche en que todo pudo haberse dicho, no dije nada. Eran casi las 11. Clara aún no llegaba. Me había escrito temprano que se reuniría con una amiga, que necesitaba distraerse un poco. Respondí con un ok, sin agregar más. No sabía si quería que se sintiera libre o culpable. Pero cuando entró por la puerta, no era la Clara que esperaba. Venía con los ojos rojos. El maquillaje corrido. Su cuerpo encorvado como si llevara una piedra enorme en la espalda. La escuché sollozar en la cocina antes de verme. Apenas me notó, intentó sonreír. Pero sus labios temblaban. ¿Estás bien? Le pregunté, de pie, sin acercarme aún. Ella negó. Se cubrió el rostro con las manos. Murmuró algo que no entendí. Clara, ¿qué pasa? No respondió. Caminó directo al sofá y se dejó caer. Lloraba en silencio. No esos llantos exagerados, dramáticos. Era un llanto apagado. Como el de alguien que ya no tiene fuerzas para gritar. Me acerqué. Dudé. Quería abrazarla. Quería alejarme. Pero al final me senté a su lado, sin tocarla. Pasaron minutos así, solo respirando el mismo aire, sin saber qué hacer. Y entonces dijo. No soy buena para ti. La frase cayó como un cuchillo. ¿Por qué dices eso? Porque lo sé, susurró. Porque lo siento todos los días. Porque te miro y me odio. Porque tú me haces sentir como si mereciera todo lo bueno, y yo no soy eso. La vi como si fuese otra persona. La mujer que estaba ahí no era la del vídeo. No era la que me traicionó. Era una versión rota de alguien que se juzgaba con más crueldad de la que yo nunca podría. Clara, hiciste algo. Ella me interrumpió. No preguntes. No ahora. Solo, quédate. Y lo hice. Me quedé. Ni esa noche ni las siguientes dije lo que sabía. Pero algo cambió. Ella estaba diferente. Callada. Perdida. Dormía poco. Se despertaba sobresaltada. A veces la encontraba mirando al vacío en medio de la noche. Y mientras tanto, yo escribí un mensaje. Uno largo. Una especie de carta convertida en texto. Vi el vídeo, comenzaba. Le hablaba de mi dolor, de mi confusión, de cómo todo se vino abajo. Le preguntaba por qué. Le decía que quería entender, pero que no sabía si podía. Lo escribí 3 veces. Lo edité 10 más. Nunca lo envié. Siempre lo dejaba en borrador. Siempre encontraba una razón para esperar. Porque a pesar de todo, verla así me rompía. Porque aunque parte de mí quería gritarle en la cara lo que sabía, otra parte quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Aun cuando no sabía si eso era cierto. Cada día que pasaba, más claro era que no podía seguir así. Que tarde o temprano, la verdad tenía que salir. Pero no esa noche. Esa noche, solo fuimos 2 personas rotas, compartiendo el silencio.
Y fue en ese silencio donde entendí que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Y que tal vez, salvarla, sería más difícil que perdonarla. Era un sábado cualquiera, pero el aire se sentía distinto. Clara llevaba días más callada, más ausente. Se levantaba temprano, se perdía en tareas que no terminaba, y a veces, simplemente se sentaba en la sala con una taza de café ya frío, viendo hacia la nada. Esa mañana la encontré ahí, en pijama, con la mirada hundida. ¿Dormiste algo?, pregunté. No respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza, como si incluso hablar le pesara. Me senté frente a ella. El silencio duró unos segundos, pero algo en su mirada me hizo hablar. Clara, si hay algo que necesitas decirme, algo que esté carcomiéndote por dentro, este es el momento. Ella levantó los ojos, y por un instante pareció que no me reconocía. Luego, como si se rindiera, respiró hondo. Hay algo que hice. Algo horrible. Que me persigue cada día desde que pasó. Ya sabía a qué se refería. Pero necesitaba oírlo de sus labios. No sé cómo pasó, continuó. Fue un momento, uno de esos días en que me sentía vacía. ¿Discutimos, recuerdas? Esa semana no nos hablábamos bien. Yo pensé que te estaba perdiendo. Y me encontré con él. Alguien que conocí en el trabajo. Solo una charla, un trago. Pero luego. Se quebró. Se tapó la cara con ambas manos. Lloró como si reviviera la escena. No lo planeé. No fue algo que buscara. Pero pasó. Y desde entonces, me odio. Me detesto por no haber tenido el valor de decírtelo. Pensé que lo podía enterrar. Que si hacía todo bien después, podía compensarlo. Yo no decía nada. La escuchaba, con el corazón endurecido y blando al mismo tiempo. Él me manipuló. Me dijo que no debía sentirme culpable. Que tú me tomabas por sentada. Que merecía algo mejor. Yo era tan estúpida, tan débil. Y cuando quise cortar todo, él me amenazó. Dijo que tenía un vídeo. Que si hablaba, lo usaría. Yo no sabía qué hacer. Pensé que lo había eliminado. Pero viví con ese miedo por semanas. Esa fue la pieza que faltaba. El vídeo. El por qué. Me quedé helado. No sabía si sentir alivio por saber la verdad, o más rabia aún por la forma en que la obtuve. ¿Y lo volviste a ver? No. Nunca más. Me arrepentí al instante. No volví a contestarle. Cambié de número. Pero me siento vacía. Como si ya no pudiera mirarte a los ojos. Como si no mereciera tu perdón. La miré. Y, por primera vez desde que vi el vídeo, la vi de verdad. Ya no era la mujer culpable en mi mente. Era alguien rota, confundida, con cicatrices que no conocía. Era alguien que me había fallado, sí, pero que también estaba rota por dentro. No sabía si podía perdonarla. Pero en ese momento, sabía que necesitaba ayuda. Más de la que yo solo podía darle. Y aunque yo estaba roto también, decidí quedarme. Al menos, por ahora. No hay manual para esto. No hay un paso a paso para descubrir una traición, escuchar una confesión y luego, decidir quedarte. Nadie te prepara para el nudo en el estómago que no se deshace ni con el sueño, ni con la comida, ni con las lágrimas. Yo seguí ahí. Y Clara también. Pero no éramos los mismos. Ella dormía mal. Se despertaba llorando. Algunas noches caminaba sola por la casa, como un fantasma. Yo la observaba desde la puerta, sin decir nada. Otras veces, me hablaba en voz baja como si le diera vergüenza existir. No sé cómo seguir, me dijo una madrugada, mientras se acurrucaba en el borde de la cama. No tienes que saberlo todo ahora, respondí, aunque ni yo me creía mis palabras. Los días se volvieron lentos. Cada gesto tenía un peso. Cada silencio era una carga. Vivíamos bajo un mismo techo, sí, pero nos sentíamos a kilómetros de distancia. Hasta que un día me quebré. Fui a ver a Martín, mi mejor amigo. Le conté todo. Desde el vídeo, hasta la confesión. Me escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando terminé, respiró hondo. ¿Y qué haces todavía ahí?, preguntó. No supe qué decirle. No lo sé. No la odio, y eso me confunde. No sé si es amor o estupidez. Pero verla así, rota, me parte más que lo que vi en ese maldito vídeo. ¿Y tú?, dijo él, más serio.
¿Quién te sostiene a ti? Esa frase se me quedó clavada en la garganta. Volví a casa con esa pregunta dando vueltas como un eco. Esa noche, Clara no cenó. Estaba en el sofá, con las rodillas contra el pecho, mirando por la ventana. Clara, me senté a su lado. ¿Has pensado en buscar ayuda? Tardó en responder. Tenía la voz débil. Tengo miedo. Miedo de que me digan que no tengo arreglo. Nadie está sin arreglo, le dije, aunque yo mismo dudaba. Pero necesitaba creerlo por ella. O por los dos. ¿Y tú? ¿Te vas a ir? La pregunta me atravesó. No lo sé. A veces quiero hacerlo. A veces me odio por quedarme. Pero también sé que, si me voy ahora, no lo estaré haciendo porque ya no te ame, sino porque me duele demasiado seguir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentó detenerlas. Perdón por arrastrarte a esto. Y ahí lo entendí. Clara no solo estaba rota por lo que hizo. Estaba colapsando por dentro. Luchando con una culpa que la consumía minuto a minuto. No podía salvarla solo. Pero sí podía ayudarla a dar el primer paso. Le hablé de una terapeuta que conocía, alguien de confianza. Le pedí que lo intentara. Solo una vez. Aceptó. No sé si por ella, o por mí. Pero fue un comienzo. Yo también llamé a alguien. Necesitaba entender mi dolor, mi rabia, mis contradicciones. Porque amar después de una traición es como caminar descalzo sobre vidrios rotos. Y aún así, ahí seguía. No por debilidad. Sino porque el amor real también es aceptar que no puedes cargar todo solo. Los días se volvieron distintos, pero no necesariamente mejores. Clara comenzó terapia la semana siguiente. La acompañé a la primera cita. No entré con ella, pero esperé en la sala, con las manos temblando, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Ella salió con los ojos enrojecidos, pero con una calma extraña. Como si por fin hubiese soltado algo que llevaba apretando en el pecho durante demasiado tiempo. Fue duro, me dijo. Pero necesario. Y esas palabras fueron el principio de todo. Del cambio. De la verdad. Y también, del final. Pasaron semanas. Ella seguía yendo. Se volvió más introspectiva, menos reactiva. Comenzó a reconocer sus patrones, a hablar de su infancia, de su forma de amar, de sus inseguridades. Descubrió cosas que yo nunca imaginé. Dolía escucharla, pero también me sentía orgulloso. Mientras tanto, yo también fui a mis sesiones. Descubrí que mi necesidad de protegerla, incluso ahora, venía de algo más profundo. Mi miedo al abandono, a no ser suficiente, a repetir lo que vi en casa cuando era niño. Había algo en mí que prefería aguantar el dolor antes que aceptar que no todo puede salvarse. Y así, poco a poco, comenzamos a sanar, pero no juntos. Al principio fue sutil. Menos abrazos. Menos promesas. Más silencio, pero no del incómodo. Silencio de aceptación. De madurez. De entender que amar a alguien no siempre significa quedarse. Una noche, mientras cenábamos, Clara me miró largo rato. Estaba más tranquila. Ya no tenía esa sombra en los ojos. Gracias por no irte cuando más me odiaba a mí misma, me dijo. Gracias por intentar arreglar lo que pudiste. Pero también entiendo, si ya no puedes seguir, agregó. No quiero que te quedes por culpa. Me quedé en silencio. No era culpa. Nunca lo fue del todo. Era amor. Era apego. Era historia compartida. Pero también, era agotamiento. Ese amor que sobrevive a la traición, a la culpa, a la terapia, también se cansa. Clara, te quiero, le dije esa noche. Y probablemente siempre lo haré. Pero algo en mí se rompió. No sé si pueda volver a verte con los mismos ojos. No quiero seguir arrastrando esto, ni arrastrarte a ti. Ella asintió. Sin lágrimas. Sin escena. Como quien por fin entiende que algunas heridas sanan, pero dejan una cicatriz demasiado grande como para ignorarla. Dormimos juntos esa noche. Sin sexo, sin promesas. Solo abrazados. Como dos personas que se cuidaron, se fallaron y aún así, se respetaron. Fue la última noche. La mañana siguiente, empecé a empacar. No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo cariño y un adiós necesario. Sanar no es volver a lo que fuiste. Sanar es permitirte avanzar, incluso si eso significa separarte de quien amas.
Y aunque el dolor estaba ahí, también lo estaba la paz. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí que iba a estar bien. Habían pasado 3 meses desde que me fui del departamento. Al principio, los días eran una mezcla de alivio y vacío. Me despertaba sin el sonido de su taza de café, sin sus pasos descalzos por el pasillo. Y aunque mi cuerpo agradecía la calma, mi mente seguía buscándola en los rincones. Nunca fue una ruptura violenta. No hubo portazos, ni insultos, ni bloqueos. Fue algo más difícil, 2 personas que aún se querían, pero que sabían que no podían sostenerse sin romperse más. Aún así, cuando Clara me escribió para vernos, dudé. Solo un café. Nada más. Quiero agradecerte bien, escribió. Tardé 1 hora en responder. No porque no quisiera verla, sino porque tenía miedo de lo que podría remover en mí. Pero al final, accedí. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos del centro. Un lugar tranquilo, con mesas de madera gastada y olor a canela. Clara llegó puntual, vestida sencilla, el cabello más corto, la mirada menos pesada. Hola, me dijo con una sonrisa suave. Hola, Clara. Nos abrazamos. Breve, cuidadoso. Como quien no quiere reabrir una herida. Hablamos de cosas simples al principio. Su trabajo, mi nuevo departamento, el terapeuta que me recomendó un libro que terminé odiando. Nos reímos. No mucho, pero lo suficiente para que se sintiera humano. Te ves mejor, le dije. Me siento mejor. No curada del todo, pero más clara. Más, despierta. Asentí. Me alegraba, sinceramente. Y dolía también, porque durante mucho tiempo quise verla así, pero mientras estaba conmigo. Gracias por no usar mi peor momento como arma, me dijo, bajando un poco la voz. Gracias por no gritarme, por no destruirme, aunque sabías que podías. No quería destruirte. Solo necesitaba entender. ¿Y lo hiciste? Pensé la respuesta. La tenía desde hacía semanas, pero no la había dicho en voz alta. Sí. Entendí que no todo lo que duele tiene que quedarse. Que el amor no siempre es sinónimo de permanencia. Y que perdonar no siempre significa volver. Ella cerró los ojos un segundo. Respiró profundo. Sonrió, triste. También entendí cosas, dijo. Que nunca debí guardar silencio tanto tiempo. Que el dolor no justifica el daño. Que si no aprendes a amarte, terminas buscando en otros las cosas que no sabes darte. Pagamos la cuenta. Afuera, el cielo estaba nublado. La acompañé hasta su auto. Ella se detuvo antes de entrar. Fuiste lo mejor que me pasó en mucho tiempo, me dijo. Pero también entendí que el amor más puro, es el que se va cuando sabe que quedarse solo daña más. Y tú fuiste mi gran quiebre, respondí. Pero también mi gran aprendizaje. Nos miramos una última vez. Ese no fue un adiós dramático. Fue uno de esos que dejan un eco, no un ruido. Un cierre digno, sin poesía forzada. Sin final de película. Solo 2 personas rotas que eligieron sanar, aunque fuera por caminos distintos. Volví caminando. Sin lágrimas. Con el corazón lleno de cicatrices. Pero también de paz.